¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hoy hacemos parada en la ciudad de Carolina para hablar de las Panteras. ¿Qué esperamos de Dave Canales y Bryce Young? ¿En dónde está parado el equipo hoy en día? ¿Y qué es lo que podemos esperar para esta temporada que se aproxima? Para ello vamos a hablar con Toño y Romo sobre las Panteras. Así que acompáñanos en este especial del tour virtual de NFL de bolsillo. Hello people, yo soy Fermayen, la reportera de bolsillo, su reportera de bolsillo de confianza, o su reportera de confianza, o su reportera de bolsillo, querida, no lo sé, espero, supongo, me gustaría. Vaya forma de iniciar el programa, ¿verdad, tío? Nada, bienvenidos sean a este especial, como ya lo vieron, hoy vamos a hablar de las Panteras de Carolina, que es un equipo bastante especial, no lo sé, no sé cómo explicárselo, pero a ver, a mí las Panteras de Carolina me gustan bastante y tienen cositas. Creo que hay mucho de qué hablar el día de hoy en este programa con este equipo que pinta cosas bastante positivas, a mi parecer, al menos algún crecimiento, pero bueno, eso ya lo estaremos hablando con este Toño específicamente. Y espero que estén listos para platicar de ello, chismear de ello y así estén en el coche, haciendo el aseo, comiendo, desayunando, o no sé a qué hora me estén escuchando, si es de la mañana, si es de la tarde. Igual me pueden decir en los comentarios qué están haciendo cuando escuchan estos videos. ¿Qué están haciendo cuando me escuchan hablar de la NFL o de su equipo favorito o del equipo de su rival de división o el equipo de, no sé, de su hermano, primo, tío, papá, no lo sé. Cuéntenme en los comentarios. Igual les invito de una a suscribirse, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando llegue a subirse el siguiente episodio, el próximo capítulo, el próximo equipo, porque recuerdan, son 32. Son 32 equipos y apenas estamos empezando. Así que queda un montonal de recorrer, como justo la temporada de la NFL. Así que bueno, ya, vamos a hablar de las Panteras. Antes de pasar con todo lo que platicamos con Toño, es evidente que les tengo que dar un poco de contexto de qué pasó, o dónde está el equipo, o qué sucedió con el equipo, aunque sí, lo hablamos con Toño, pero aquí puntualmente, ¿no? Quedaron con una marca 5-12 la temporada pasada, estrenando un nuevo head coach, que es este Dave Canales, que igual hay historia bastante especial, simbólica y muy linda, me parece, para todos los hispanohablantes también, que también la hablamos con Toño más adelante y la hablaremos y la escucharán. Me parece que es algo que yo quizá no tenía 100% eh, en mi presencia, pero como que algo por ahí me sonaba y creo que es bastante lindo y que hace también todavía que este equipo sea un poquito más simbólico para mí, tal vez, y que lo pueda ver con unos ojos diferentes esta temporada. No lo sé, ustedes ya me dirán. Pero sin duda, este cambio de HC al parecer cayó muy bien en el equipo, cayó muy bien en la organización, entonces se fueron a la alza. Si bien no tuvieron una temporada pues muy positiva, pero los números reflejaron cosas verdes, o sea, cosas de que se va avanzando. Y también, bueno, el tema de Bryce Young, que desde que llegó al equipo, desde el draft del primer pick, que ustedes recordarán, siempre se habló mucho de él porque, bueno, sus cualidades, si bien sus habilidades son muy buenas y son de mucho valor, tal vez la parte física, que es su altura, que representa una debilidad para su desarrollo, puede comprometer todo el crecimiento de la ofensiva y no se le ha visto quizá como se le estaba proyectando. Sí, es un proceso, también es un proceso que tiene muchas variantes de por medio que dependen también de que el coreback pueda sentirse cómodo para desarrollarse, que esos son aspectos que quizá en el ambiente de las Panteras no estuvieron como que muy amables con Bryce Young para poderlo recibir. El año pasado vimos la intervención de Andy Dalton, que funcionó bastante bien, y luego el cierre de Bryce Young, que fue quizá una versión totalmente diferente a lo que nos había acostumbrado en las primeras campañas o en los primeros partidos. Entonces, de eso también lo platicamos y en tema del desarrollo fue una ofensiva 100% terrestre, principalmente protagonizada por Chuba Hubbard, que ha sido un corredor excepcional para el equipo y que también, aunque, bueno, no es veterano, lleva 5 años en la NFL, pero ha dado unos números bastante positivos, sobre todo la temporada pasada. Así que bueno, ¿qué es lo que se proyecta para este año? Muchas de estas inquietudes que tenemos del equipo lo platicamos con Toño, así que vamos a pasar con él de una.
para hablar ahora sí del tópico más importante que es justamente el equipo y ya que estamos a vísperas del kickoff de la NFL, pues que dónde están parados hoy en día, cuál es la realidad del equipo de las Panteras de Carolina. Así que vamos con la entrevista. Bueno, gente, como ya saben, en este programa siempre traigo a mis invitados especiales para hablar de los respectivos equipos y definitivamente cuando venía Panteras de Carolina, siempre pensé primero en Toño. ¿Cómo estás? Bienvenido primero que nada al programa de Bolsillo. Es un gusto tenerte tanto tiempo tuiteando juntos y ahora pues por ahí nos podemos coincidir un poquito para vernos las caras y platicar del fútbol. No, muchas gracias por invitarme, Fer, y hemos seguido el contenido que ustedes hacen muy pendiente de todo y pues ya listos para que arranque la temporada. Prácticamente estamos en semana de inicios de preseason, training camp por todos lados. Acá en Charlotte hoy nos cayó un tormentón, pero la práctica no se canceló. Es una etapa donde empiezas a construir mucho tu identidad y ver qué jugadores van a ser el roster, que es un momento importantísimo en la temporada, ver de qué están hechos tus jugadores, con quiénes vas a poder contribuir y a nada de que empiece otra temporada estamos muy emocionados, ¿no? Claro. Oye, antes justo de hablar quizá de lo que pasó el año pasado y lo que podemos esperar para el siguiente, quiero que nos detengamos un poco específicamente en todas las transiciones que ha tenido el equipo con el head coach, ¿no? Desde que se fue Ron Rivera en el 2019, creo que ha sido una de las cosas más complicadas que ha estado viviendo el equipo y que quizá como que los que están afuera no están como que realmente considerando de por qué quizá las Panteras ahorita todavía no están en esa competencia que solían estar antes, pero o sea, desde el 2019 empezaron a cambiar y me parece que solo Matt Rule fue el que se quedó como 2 años y después otra vez cada año, inclusive interinos, ¿no? De por medio, hasta que llegó Canales que parece ser que es una opción que puede mirarse a futuro, ¿no? Digo, apenas de su segundo año también, pero háblame un poquito de cómo has vivido tú que estás desde dentro con el equipo, todas estas transiciones que como digo, o sea, creo que no las percibimos y no estamos conscientes de que el equipo ha estado desde el 2019 cambiando de cabezas y de filosofías, ¿no? Constantemente. Que por fin lo que se siente ahora es continuidad, justamente, ¿no? El saber que del año pasado a esta temporada tienes a tu mismo general manager, a tu mismo head coach y a tu mismo mariscal de campo, tenía años que no nos pasaba, entonces tienes un trabajo ya de un año anterior, la continuidad también en la línea ofensiva es muy importante, pero si es hacer un recuento que desde 2017 Panteras no ha llegado a playoff y en el fútbol americano y en cualquier deporte, en cualquier liga, pero más la NFL, hay muchas cosas que son cíclicas también, es generacional, Claro, no siempre estás arriba, tampoco siempre estás abajo, pero tienes que tomar buenas decisiones, ¿no? Y desde que en 2019 se vende el equipo a David Tepper, que es otro cambio de filosofía organizacional también, viene con él, pues toma de decisiones muy bravas porque dejas ir a Ron Rivera, el interinato de Perry Fuel, que fueron muy pocos partidos. Después ya se opta por alguien como Matt Rule, que sí duró un poco más, pero realmente nunca se consolidó su proyecto sí, y se fueron coordinadores ofensivos y defensivos vinieron y fueron. Lo terminas despidiendo y el interinato de Steve Wilkes fue como un alivio, ¿no? Porque regresó un poco la identidad que conocíamos del equipo, ¿no? Una defensa mucho más agresiva, un ataque terrestre fuerte, pero seguías también buscando a tu mariscal de campo, porque no solo es hacer el recuento de los head coaches y luego llegó Frank Reich y ha sido desde Teddy Bridgewater hasta una segunda etapa de Cam Newton de la nada y tener sí, una competencia entre Sam Darnold y Baker Mayfield y ahora Sam en Minnesota lo que hizo, ahora Sam está en Seattle y Baker Mayfield pasó por un montón de equipos también. O sea, fue un carrusel de inestabilidad de coaches, de mariscales de campo y de formas de jugar, de filosofía de juego, como tú decías, y por fin se siente como ok, nos estamos estabilizando, tienes que no solo reconstruir tu organigrama, pero también tu plantel, que como lo digo generacionalmente, pues aquel equipo del 2015 que llegó a un Super Bowl, los Greg Olsen, los Thomas Davis, los Luke Kuechly, los Cam Newton, pues empezaron a hacerse grandes y sus temporadas, su carrera empezó a ir por otro lado, la mayoría de ellos ya retirado de ese 2015, pero sí es un proceso que no es fácil a veces reponerse, porque si tomas una mala decisión te puedes retrasar años en competir en la liga, ¿no? Y claro. luego hay equipos emergentes como Houston, como lo que hizo, ¿no? O equipos eh,
que han sido pues más consistentes durante estos años como Kansas City o lo que está haciendo ahora Filadelfia. Pero al final del día la NFL es cíclica, ¿no? O sea, ver dónde llegó a estar Nueva Inglaterra antes y ahora les está retomando otra vez Claro. esa reconstrucción y Mike Bravel ahora vuelve. Entonces, es lo que hay que entender de muchas organizaciones que toma tiempo el sanar las cosas que primero te salían bien y luego hay que tener que aguantar algunas malas rachas, pero creo que la cultura ganadora que está queriendo volver a traer Canales aquí y Dan Morgan, que es el general manager, que él jugó en el primer Super Bowl de las Panteras en 2003. Él fue linebacker, fue de los capitanes de ese equipo, ha estado muy vinculado con la organización en otros puestos. Como te digo, ese organigrama, esa continuidad de general manager, head coach y mariscal de campo es lo que te da un poquito más de tranquilidad de que ya tienes una base donde construir, no tienes que estar de la Claro. nada volviendo a armar el equipo año tras año con otra filosofía de juego, ¿no? Oye, y comentaste algunas cositas de Canales, pero ¿qué es lo que más te ha gustado desde su llegada hasta el día de hoy? Que si bien no nada más se refleja en el cambio del récord, ¿no? Que hubo ya unas victorias diferentes y también el estatus de ánimo, y que más adelante tocaremos el tema de Bryce Young, que también se le vio distinto. Sabemos que ahí tiene sus cualidades y sus aspectos mismos de su naturaleza propia que le dificultan quizá desarrollar todas las habilidades que estamos acostumbrados a ver en la NFL como coreback, ¿no? Pero especificándonos totalmente en Canales, ¿qué es lo que más te ha gustado y cómo describes su forma de trabajo y que ha beneficiado también a las Panteras? Antes que nada es súper sencillo, es un tipazo, es un cuate con mucha energía, muy positivo, pero también la inteligencia que tiene para ver el fútbol americano, los conceptos. Él viene básicamente de la escuela de Pete Carroll en Seattle. Sí. También pasó un poco de tiempo con Bruce Arians en Tampa Bay. Entonces ahí empezamos a ver un poco la filosofía de cómo él quiere jugar. Su identidad parte corriendo la pelota y poner a tu mariscal de campo bajo centro, porque eso te abre muchas más posibilidades de operar la ofensiva. Le tocó también un momento bravo en la temporada del año pasado y ahí empezamos a ver un poco más de su carácter y su manera de tomar decisiones, de tener que sentar a Bryce Young en la semana 3 porque las cosas no funcionaban, no tenía mucha confianza Bryce, se notaba bastante inquieto en su toma de decisiones. No fue sencillo, no era como él lo planeaba hacer, pero aquí llega a saber que él evalúa sin tocarse el corazón por nadie y dijo, yo se lo debo esto no solo a Bryce Young, sino al 52, los 52 jugadores restantes de ese plantel que también quieren ganar. Y ahí es donde entra Andy Dalton, como que le pone una curita a la herida, pero no detuvo No lo completo el suficiente, problema. claro. Se vio bien el equipo con Andy Dalton, tiene un accidente automovilístico y es por eso que Bryce vuelve a jugar, pero la oportunidad que Bryce la tomó no fue literal por un accidente automovilístico, sino después de eso demostró de que aprendió las cosas que tenía que desde afuera ver un parte, o sea, la perspectiva distinta del juego y entender qué es lo que tiene que hacer y todavía, como dices, tiene muchas cosas que corregir y pues por su propia estatura tiene un estilo de juego único y tiene que hacer cosas a como él con su estatura las ha hecho toda la vida en Alabama y cuando estuvo Ujú. en la preparatoria de Mater Dei, que es de las preparatorias más exigentes de fútbol americano en los Estados Unidos. O sea, él está acostumbrado a jugar en esa estatura, ¿no? Y también el propio coach Canales sabe que no lo va a cambiar. Ese es su estilo, esa es su talla y con eso compites. Entonces, fue el irse entendiendo entre ellos y esas semanas que estuvo Bryce desde el banquillo, muchas personas me preguntan qué cambió en Bryce para que hayamos visto esta gran versión de él en los últimos 10 partidos de la temporada regular. Y yo les digo, es que no cambió nada, porque él siguió siendo el mismo chavo que iba Sí. todos los días a entrenar, el mismo chavo amable con la prensa, con la afición, dándoles autógrafos, a pesar de que sabía que esa semana no iba a jugar. Ujú. Él se metió en su misma rutina de trabajo, confiando en sus condiciones, confiando en lo que es él. Por algo fue la primera selección global, pero sí, el tener un coach como Canales tácticamente también le ayudó mucho a Bryce Young, el, como te digo, ponerlo mucho tiempo bajo centro, ¿no? El entender que no tienes que huirle a sus condiciones de estar un poco más bajito en estatura y no ponerlo en la bolsa de protección. Al contrario, de ahí tiene que operar y tiene que vivir. Y salió naturalmente las habilidades de Bryce Young, no solo lanzando, pero improvisando, corriendo fuera del bolsillo.
empiezas a ver por qué Carolina lo tomó en la primera selección y la confianza que han tenido en él este año es, digo, trayéndole la misma línea ofensiva y reclutando un receptor como Tetairo Macmillan que te puede dar otra dimensión en este ataque, ¿no? Pero justamente platicando con Canales, que también otra de las cosas que más me gusta es que habla español, tiene una historia muy agradable. Sus padres son mexicanos, inmigrantes. Su abuelo llegó desde hace muchos años también a este país. Él creció en California, en una casa donde se hablaba español. Ya no lo habla él tanto, como que se le fue olvidando, pero es un tipo que entiende nuestra cultura y eso también pues, nos hace estar más cercanos a él, Sí, ¿no? claro. Y a nuestra afición llevarle otra identidad y que se sientan representados. Pero más allá de eso, es un tipo súper preparado, que tiene una idea de juego muy clara y que con Bryce Young están encontrando pues el que el esquema encaje perfectamente en las habilidades de Bryce y creo que han armado un equipo en ofensiva muy interesante. La defensa es otro tema porque Otro pasó tema, de que ser de ahora las lo peores de tocamos. la liga, que Sí. hay que reforzarla mucho, pero esa comunión de Bryce Young y Canales eh, creo que se ha notado mucho en los últimos 10 juegos de la temporada. Bryce cerró la campaña de una manera extraordinaria. Eh, Se fue al tú por tú con los dos equipos del Super Bowl. El equipo jugó en 4 tiempos extras. Entonces, fuiste encontrando como esa identidad de ser resiliente, de quizás con tus herramientas ahorita un poco cortas, igual y puedes competir. Entonces, este año ya con un off-season completo y con otros refuerzos, se siente como que quizás el equipo podría dar el siguiente paso, ¿no? Claro, y sobre todo para él, yo creo que conocerse en esos escenarios y saber que tiene las capacidades, ¿no? Porque siento que a él le llovió súper tupido, había como que mucha polaridad en las opiniones de afuera que, o sea, tal vez no importan, ¿no? Pero siempre terminan afectando, la prensa también es súper agresiva y recibe toda esta carga de no soy capaz, ¿no? Y sí, yo creo que también se vio mucho eso desarrollado en su juego. ¿Tú cómo tomaste al principio la llegada de Bryce Young? O sea, esa selección obviamente viene de un historial bastante positivo, que tiene todas las credenciales, ¿no? ¿Cómo fue tu transición personalmente desde que lo tomó, cuando te diste cuenta por qué? Y obviamente, pues verlo ahora en este aspecto y qué tanto lo proyectas para este siguiente año. Pues empezando porque fue un trade bastante caro con Chicago para subir a la Ujú. primera selección y tomar a Bryce. Ahora tú empiezas a hacer la comparativa de las selecciones que hizo Chicago con todo lo que les dimos para subir por Bryce Young. Chicago se armó muy bien y fue un trade que por Sí, ahora podríamos decir que por supuesto va ganando Chicago, pero cuando ves que ya tienes a un mariscal de campo franquicia, yo prefiero estar tranquilo y ya tenerlo que vivir en el purgatorio y en el carrusel de corebacks veteranos y reciclar y reciclar. Entonces tienes ya un proyecto en el cual confías, en el cual construyes alrededor y creo que ese trade se puede ir equilibrando esta temporada si Bryce claro, empieza a ganar más partidos y partidos significativos, ¿no? Como te decía el año pasado, contra Filadelfia estuviste a 30 segundos de ganarle, a Kansas City también te ganan con un gol de campo de 60 yardas con el pateador suplente. Eh, Tuviste, te digo, 4 partidos en tiempo extra. Ahí es donde yo creo que se empieza a notar el por qué Bryce Young fue la primera selección en el claro. 2023. Obviamente la comparativa con CJ Stroud va a estar toda la vida, porque al final regresamos a lo mismo, es Sí, decisiones, es también el entorno al que llegas, ¿no? Es cómo claro. encaja tu estilo de juego y el staff de coacheo que estaba ahí y la línea ofensiva. Yo te puedo asegurar que si CJ Stroud en 2023 juega con la línea ofensiva que tenía Panteras, igual y no gana premio de Nada, novato del año, sí. aunque por supuesto que Stroud ha demostrado en un nivel tremendo jugar en playoff muy joven en su carrera también Ujú. y en Houston están haciendo bien las cosas, pero ellos son muy amigos, entonces nunca ha habido como esa rivalidad o ese pique y por eso te digo que me pregunta la gente qué cambió de Bryce, no cambió nada porque él bloqueó cualquier ruido exterior y crítica Qué y bueno. comparación con Stroud y se enfocó en lo suyo, se enfocó en Ujú. mejorar en sus fundamentos, en mejorar su juego de pies. Canales tiene una idea de desastre de la pelota en 2 segundos. Obviamente no Claro, siempre sucede, pero esa es la mentalidad de encontrar al jugador desmarcado en los primeros 2 segundos, porque después en la NFL los bolsillos no duran mucho. Entonces,
es como uno de sus mantras de Canales de deshacernos de la pelota rápido y eso hace es que proceses más rápido la información. Yo creo que lo más difícil en la posición de mariscal de campo no es qué tan largo pases o qué tan preciso Pero seas o las qué tan brazo lecturas, tienes, es qué tan inteligente eres descifrando lo que 11 tipos en defensa quieren arrancarte la cabeza, ¿no? Entonces, claro, y tienes muy poquito tiempo en identificarlo y y luego reaccionar. ejecutarlo y Ujú, reaccionar. Entonces, es ahí donde cualquier mariscal de campo tiene una curva de aprendizaje. Bryce creo que ya la está superando un poco y Canales justamente en este training camp dijo, tener a Bryce este segundo año consecutivo con él me está haciendo a mí meter mejores jugadas y ampliar mucho más claro. nuestro playbook porque ya sé de lo que es capaz, ¿no? Y ya sé que Ujú, tengo a otras herramientas para trabajar en la posición de receptor, dos corredores de más de 1,200 yardas el año pasado en Chuba Hubbard y sí, Rico Dowdle. sí, Entonces, Bryce está mucho más arropado, está mucho más cobijado, tiene buenos receptores que ya ha trabajado con ellos y como te digo, la llegada de Macmillan va a empujar que esta ofensiva sea un poquito más vertical, que le ayude también al juego terrestre tener receptores que alarguen la cancha porque así no te juegan con 7 defensivos cerca y Chuba Hubbard, el corredor, puede operar también con más espacio. Entonces, es un ecosistema vivo realmente las ofensivas de la NFL, ¿no? Si la línea claro. ofensiva no hace su chamba, si los receptores no se generan separación, entonces obviamente todo recae en los hombros del mariscal de campo y en una decisión tan brava como hacer un trade con Chicago y que ser Bryce la decisión del pick número uno y estar jugando también. Por eso es que creo que hay que echarnos tantito para atrás y ver todo el panorama completo de en Sí, qué situación llegó calma. Bryce, Sí, en qué situación llegó Stroud y ahora en qué situación está Bryce Young, en la cual yo creo que ya le podemos empezar a exigir un poco de que ya rinda cuentas, porque pues en la liga no te van a estar esperando que despiertes en tu cuarto año, ¿no? Esta es su tercera temporada apenas sí. y creo que se siente ese sentido de urgencia y de también emoción de ya Mm, dar resultados y empezar a demostrar que no solamente fueron 10 buenos partidos el año pasado y que Bryce y este equipo puede competir primero en la división y ver que se te va abriendo en el camino a playoff, ¿no? claro. Oye, y con todas estas adquisiciones, en la parte también de la línea y saber que tienes a corredores que te responden y que eso igual quita un poco de carga a tu coreback. Que también tan en paz o tan seguro te sientes de esta ofensiva sabiendo que también está Andy Dalton ahí. O sea, ¿crees que ahorita todos los elementos generan una armonía para poder ver un poquito de más desarrollo ofensivamente? Porque ves los números y bueno, o sea, sí todo se inclinó más al ataque terrestre, pero o sea, también fue muy carente en muchas áreas, ¿no? Entonces, ¿sientes que todo el ecosistema que ahorita se está creando en Panteras, ofensivamente hablando, está para tener un poquito de más producción? Sí, definitivamente está para mejorar y todo parte en la NFL con la línea ofensiva. Si tú no tienes una cien buena por línea ciento ofensiva, no vas a funcionar. Creo que Carolina el año pasado, el haber traído a Robert Hunt, que fue Pro Bowler, el traer a Damien Lewis, tener esos 5 linieros ofensivos eh, jugando prácticamente todos los snaps y volver con ellos, con la línea ofensiva intacta, incluso con los suplentes intactos esa temporada, te da muchísima más confianza, ¿no? Y el estilo de juego de Panteras empieza corriendo la pelota, como te lo decía, Claro. y Chuba Howard también demostró de lo que es capaz, del nivel en el que estuvo, pero aún así Canales no se conformó con solo él. Trajeron a Rico Dowdle, reclutaron en el draft a Trevor Etienne, hermano de Ujú, Travis Etienne, por cierto, el de los Jaguars, que se van a sí, enfrentar en la semana uno los hermanos, por cierto. sí, sí. Eh, Jonathan Brooks fue en 2024 un pick de segunda ronda, un corredor súper talentoso, pero que se volvió a romper los ligamentos cruzados. Y aún así vuelves a traer corredores porque ese equipo está muy comprometido en correr la pelota. Pero te Bien. digo, para mí el crecimiento que tuvo la unidad de la línea ofensiva fue noche y día la diferencia del 2023 al 2024. Una línea ofensiva que en el año novato de Bryce Young permitió más de 50 capturas. O sea, era algo Sí, no, era imperdonable. complicado. Sí. Ahí no puedes funcionar, ¿no? Invirtieron mucho en Robert Hunt y Damien Lewis y ahí se genera tu núcleo, ¿no? Ahí Ujú, parte tu estilo y, y creo que ahora añadiéndole lo de Tetairo Macmillan, una grata revelación el año pasado fue el receptor Jalen Coker, tienes a Xavier Liggett que también fue primera ronda en el 2024, Adam Thielen que sí. vaya, tiene
toda la vida jugando en la NFL y está en un nivel y una forma física espectacular. Jatavion Sanders, un ala cerrada de segundo año que ha mostrado cosas muy interesantes ahora ya en una faceta no tanto para bloquear, sino también recibiendo el pase. Sí hay muchos más elementos que uno puede creer que este ataque va a dar ese paso hacia adelante y sobre todo lo que te decía, la confianza que tiene Canales en Bryce Young de decir, ya podemos ampliar el playbook, ya Claro, podemos sacar otro tipo de jugadas, no un plan de juego un poco más, por así decirlo, básico, decir, bueno, primero tenemos que ver qué nos puede comprobar Bryce de que es capaz, pero ahora sí, ya puedes expandir mucho más tus jugadas. Pero lo que decías de Andy Dalton es muy importante porque ahorita en las prácticas, cuando tienes un mariscal de campo veterano como Andy, te ayuda mucho a evaluar al resto de tus jugadores porque le está dando repeticiones de calidad con un mariscal de campo muy veterano, pero muy inteligente, pero ya muy comprobado de, a ver, está ayudando al staff de Panteras de retar en todos estos drills de equipo y 11 contra 11 en las prácticas de voy a empujar un poquito más la pelota para retar sí, al corner, para retar al safety, que quizás es un chico de segundo año que apenas está ganando un puesto en el roster, ¿no? Entonces, el tener un mariscal de campo veterano como Andy, para el resto del plantel, que los empuja a ser mejores en repeticiones con la segunda o tercera unidad, pero estos chicos nunca van a ver el campo con la primera unidad, pero jugar con Andy estás en un mejor nivel. claro. Entonces, eso para el resto del equipo es importante, pero la camaradería que hay entre Bryce y él lo ha apoyado muchísimo, le ayuda mucho en identificar patrones de defensa, en coberturas, en estar en la sala de juntas de video repasando entre ellos el plan de juego. O sea, el tener casi a un coach como Andy, por ya la edad que Sí. tiene, le ayudó también en el desarrollo sin duda a Bryce. Claro, oye, y ahora, o sea, definitivamente creo que la ofensiva está resuelta, ¿no? O sea, era parte del proceso, pero ahora pasémonos al otro lado del balón, que es la defensiva, que sin duda, pues ahí hubo bastantes tropiezos y muchas permisiones tanto de yardas como de touchdowns, ¿no? ¿Consideras tú que en esta preseason, con el trabajo de agencia libre, con el draft, que también ahí hicieron varias selecciones defensivas, están logrando resurcir todas las puntos débiles que tiene la defensiva? ¿O tú cómo estás viendo esta parte? Si es lo que quizá más te preocupa del equipo a esta altura de la pre. Creo que todavía hay algunos huecos que cubrir en la defensiva. Que bueno, a estas alturas del off-season es complicado encontrar tantísimos jugadores de calidad que Ya, te puedan sí, contribuir, que ahorita que viene después del tercer partido de pretemporada es el corte de 53, ahí hay una oportunidad muy buena de reforzarte porque la gente dice, bueno, es que son jugadores que son malos, no son malos, simplemente en la fórmula de los equipos que los sueltan ya no hay cabida. ya no funciona, sí, Entonces es un tema de números también. ¿Me voy a llevar 5 linebackers o prefiero llevarme cuatro y corto a uno que puede contribuir, pero es que me hacen falta más esquineros? Es un tema de números el armar tu roster claro, también. Creo que sí, la defensiva, por eso es que para mí, y ahorita ya vamos a hablar full de la defensa, pero por eso es que para mí Bryce Young se vio tan bien, porque ponerse en sus hombros a un equipo con una defensiva históricamente mala como la del año pasado, eso sí, también vale muchísimo. Carolina le metían claro. más de 30 puntos por juego y en las últimas 10 semanas Carolina estuvo muy metido en los partidos porque Bryce reaccionó. Ahora, si le das una defensiva que ya no permita 30 o 34 puntos por juego y te permita mínimo 21, bueno, respiras, ¿no? O sea, ya Sí, le quitas chamba a Bryce. Por claro, eso es que digo tanto de, hay que darnos cuenta de, quizás los números no son espectaculares, pero la forma de juego y el video no miente. Cuando tú repasas los partidos en repetición, pues ves una defensiva fatigada, una defensiva que no tenía personal, una defensiva que fue la peor deteniendo la carrera, que fue la peor presionando al mariscal de campo, que se te lesionó tu bastión en la línea defensiva como Derrick Brown en la semana 2, jugador sí, que sí, es Pro Bowler de este equipo. Derrick Brown regresa. Hay 7 nuevos jugadores en esta defensiva que, como dijiste, desde agencia libre y draft reforzaron, pero para mí el refuerzo más grande es Derrick Brown. O sea, que vuelva tu capitán y tu líder en defensa en la claro. línea, eso es invaluable. Pero sí, hicieron su chamba. Trajeron a Bobby Brown de los Rams, trajeron a Ujú. Deshaun Wharton de Kansas City, trajeron también a Pat Jones, un pass rusher de Minnesota. Eh, Se reforzaron en la agencia, en el draft, perdón, con dos pass rushers en segunda ronda y en tercera ronda, en Nick Corton y Prince Liuman Mielen. Eh,
ha sido el trabajo de Dan Morgan, que como te digo, él fue el linebacker. Antes de que existiera en este estadio Luke Kuechly, Dan Morgan era Luke Kuechly. Entonces Sí, así lo quieren tanto y ahora como general manager pues tiene una perspectiva muy, muy vasta de la defensiva. Pero creo que sí todavía le hace falta un apoyador, justamente hablando de la posición que Dan Morgan jugó. Ojalá él todavía estuviera en forma para entrar a la cancha porque hace falta ahí un linebacker. Y me parece que un corner para dar un poquito más de ok, profundidad de profundidad. a la unidad, porque detrás de JC Horn y Mike Jackson hay muchos chicos sin experiencia. Así que creo que todavía de aquí, del primer juego de pretemporada contra Cleveland, hasta que sea el corte de 53, creo que son las posiciones que yo me sentiría un poco más seguro si Panteras busca traer refuerzos ahí, pero sin duda lo que han transformado el front seven, lo que transformaron la línea defensiva, es ahí donde tenías que partir. Los juegos se ganan en las trincheras, tanto en ataque como en De acuerdo. defensa, Sí, y lo que fue la defensiva el año pasado era muy complicado de ver y de narrar y de sí, padecerlo, pero regreso a lo mismo. Si el equipo compitió, llevó al alambre a los dos equipos de Super Bowl, 4 partidos en overtime, con una defensiva históricamente mala, quiere decir que Canales y Bryce Young han hecho muy buenas las cosas en ataque. Ahora, con una mejor claro. defensiva que yo no espero que esta defensa vaya a ser top 5 o top 10 de la noche a la Sí, sí, mañana, sí. porque es mucho trabajo todavía que hacer, Sí, sí. pero pasar de ser la número 32 a ser promedio, yo me doy por bien servido, ¿no? Sí, sí, por ahí del 25 del 20 dices, bueno, vale, estamos avanzando poco a poco, Sí, correcto, correcto. Sí, o sea, creo que quien más nos puede decir es Joe Burrow y toda la ofensiva de los Bengals, ¿no? O sea, creo que es un claro ejemplo, o sea, es la número exacto. uno en absolutamente todo, pero los resultados no dieron para poder estar dentro de lo más grande. Oye, ahora haciendo como un englobado de todos los jugadores de las Panteras, ¿a quién le apostarías tu casa esta temporada de decir él va a ser el jugador de impacto este año del equipo? Pues para apostar mi casa me iría fácil por Chuba Hubbard, porque Ok, es la de garantía, ¿no? ley, sí, Es la consistencia, es un jugador que representa lo que Canales quiere para esa organización. Pero me voy a ver me quiero comprometer un poquito más, es irme a la venga, segura con Chuba. Eh, yo también voy a confiar en Bryce porque hay mucha gente que sigue dudando de él, ¿no? Y hay muchas críticas todavía, hay muchas especulaciones y dudas que son normales porque, como te digo, tiene que jugar así de bien como lo hizo en los últimos 10 partidos, pero en juegos trascendentales, ¿no? Ahora juegos claro, que no quiero decir que los del año pasado no valían la pena, porque le ganaste a Arizona en diciembre cuando ellos estaban todavía peleando por un puesto de playoff. Le ganaste a Atlanta en el último día de la temporada, cuando Atlanta todavía estaba peleando la división sur. O sea, no le ganaste a equipos que ya estaban desahuciados o flanes o que estaban eliminados como Carolina, pero sí, sí, sí hay un cierto sentimiento de hay juegos que valen más al inicio de temporada porque claro, no quieres que tu campaña se vaya perdida muy pronto. claro, Entonces yo sí quiero apostar por Bryce, por lo que he visto, por la cordura que hay en el equipo armándole un roster acorde a sus condiciones y a lo que Canales ha pedido. Creo que es una ofensiva que por supuesto tiene algunos espacios de mejora, quizás un mejor centro o eh, otro a la cerrada, pero es confiar también en el desarrollo de tus jugadores jóvenes que te han rendido de cierta forma en los últimos 2 años. Eh, si Bryce Young tiene un nivel como el que vimos la temporada anterior en los últimos 10 juegos, o incluso yo creo que puede llegar a ser mejor, este equipo va a estar compitiendo. Y en la división, Tampa Bay es favorito y Atlanta tiene un equipazo también. Nueva Orleans está un poco complicada su situación. Creo que hay una oportunidad de que Panteras, si llega a diciembre con un buen récord y los dos juegos de Tampa Bay pendientes justamente en diciembre, ahí puedes pelear la división sur, ¿no? Así que claro. quiero apostar en el talento que ha hecho Bryce, lo que ha demostrado y la congruencia que hay en este staff y la filosofía de crecer con él. Y Sí, sí, tal cual. Ahí me escuchas, ¿sí, no? Un poquillo. Ya, sí, regresamos. Bien, ahora hablando en tema de calendario, justamente, ¿qué grado de dificultad le pones tú personalmente, tú que conoces al equipo? Lo veo bastante interesante,
retador, pero posible. O sea, siento que es como un sube y baja de exigencias y de demandas para el equipo, evaluando en dónde están ellos y en dónde están los equipos a los que se van a enfrentar, ¿no? Justo sabiendo con Jaguars, o sea, está como que hay picos y luego vuelven a bajar como a su nivel y luego vuelve a haber picos, pero a mí lo que también me llama mucho la atención es justo enfrentarse a los, no sé, a los Bills, por ejemplo, en la semana 8 me parece que es un punto muy relevante, que también ya están arrancando, ya están en ritmo, o sea, ya debe de haber una imagen más clara y certera de Sí. lo que son las Panteras, entonces creo que eso le va bien también al equipo. Entonces, tú cómo evalúas justo también el cierre? Creo que sí es un poco más complejo porque también es divisional y eso es muy importante, pero tú cómo evalúas el calendario y cuáles también son quizás los juegos que te interesan más en el hecho de saber cómo va a reaccionar el equipo, que bueno, sabemos que muchas cosas pueden pasar desde la semana uno hasta, ¿no? Al final. Pues ir primero a Jacksonville de visitante. La segunda semana también es fuera de casa. Juegas hasta la Ujú. semana 3 contra Atlanta en el Bank of America. Es el primer partido en casa. Ese tramo es siempre para mí el más importante de una temporada porque en la semana 3 o semana 4 empiezan a salir las estadísticas de desde Pero, 1985 ningún equipo que empieza 0-3 hace playoff, entonces ya te estás claro, presionando y arruinándote tu temporada. sí, Entonces, sí, así de valioso es cada partido en la NFL y la exigencia de estos equipos, aunque ellos estén en otra etapa, en otro nivel, no tengan escalón de playoff o sean equipos consolidados o en reconstrucción, o sea, no les importa si empieza la temporada, todos empiezan 0-0. Así claro. que esos primeros tres partidos creo que son claves. Como te digo, son dos consecutivos fuera de casa para arrancar la temporada que vas a ver mucho de, pues del carácter y qué tan preparado está este equipo para arrancar una temporada y viene Jacksonville con bombo y platillo con Travis Hunter y un nuevo coach, que por cierto, Liam Cohen y Canales son los últimos dos coordinadores ofensivos de Tampa y ahora son head Ujú. coaches en otros lados y se van a Sí, enfrentar entre ellos, se conocen bastante bien. sí, sí, Lo que te decía de los hermanos Etienne, los dos corredores, uno en Jacksonville, uno aquí en Carolina. Eh, Trevor Lawrence, por supuesto que también está en una temporada que él tiene que comprobar que tiene que claro. seguir siendo titular, porque ha tenido algunos retos por ahí, un tipo que tiene mucho talento, pero le van a cambiar otra vez el coach. El partido de Buffalo, tú lo tocaste muy puntualmente, puede ser un parteaguas para saber en qué nivel realmente estás. Ujú, El ujú. juego es aquí en casa, afortunadamente no tienes que viajar a Buffalo, pero Sí, son los juegos divisionales que para mí te tienes que enfocar siendo Panteras, porque en una conferencia nacional que está bravísimo entrar como comodín también, tienes que aspirar, o sea, no quiero decir que lo más fácil sea ganar tu división, pero es el camino más corto en teoría, claro. O sea, el que te para asegura todos. al menos, ¿no? Estar ahí en la contienda, Sí, 100%. y te decía, es llegar a los dos partidos de Tampa Bay habiéndole ganado a Atlanta y a Nueva Orleans, si puedes los cuatro duelos, si pudieras, ese sería el escenario ideal, ¿no? Quizás Mejor. con un récord de 6 ganados o 7 ganados y estar a uno o dos juegos de Tampa en ese mes de diciembre para cerrar la temporada. Eso es el escenario que yo veo que sería ideal para ese equipo, que el año pasado Claro. solo ganó 5 juegos. Yo sí veo a este roster de Panteras mejorado y ganando más de los 5 partidos que ganaron el año pasado. Ok. Pero mucho tiene que ser el inicio y enfocarte en los juegos divisionales, que es la ruta que yo veo a Panteras pudiendo alcanzar un puesto de playoff, porque comodín es hacer muchos números y criterios de desempate y Ya. compites con más equipos y en tu división pues solo son tres, ¿no? Claro, mucho dolor de cabeza eso siempre de esas matemáticas. A ver, ¿te atreves a dar un récord? Porque justo estoy haciendo como un concurso, entonces los insiders que más se acerquen al récord de su equipo, pues van a ganar algo. No sabemos todavía qué es, pero hay tiempo. Así que, ¿cuál va a ser la marca de las Panteras? Tío, yo me siento cómodo con 7 ganados. Yo sé que Ok, 7 ganados no te gana la división, ni siquiera te mete a comodín. Para mí el piso son 7. Y repito, si llegas a diciembre con esos 7 ganados y esperando los dos duelos de Tampa Bay, ojalá Carolina gane 9 partidos, que ese es un reto, no es un decreto, no es una garantía. Yo quisiera
asegurar, entre comillas, que 7 ganados es una mejora, Ok, pero creo que ese equipo tiene la ambición de ganar la división y de poder alcanzar vale, mínimo 9. Creo que 9 en la NFC South te puede alcanzar para ser campeón y rezar por ahí en un comodín. claro. Entonces 7, le ponemos a tu apuesta 7 7 de, y siete tu de piso, proyección 9. 7 de piso, proyección 9. Sí. Ok, ok, está bien. Oye, ahora, también ya para ir cerrando la entrevista, ¿tú qué sientes que debe de suceder, no importa si son 7 o 9 victorias, para considerar que esta temporada de las Panteras fue un éxito? Es buena pregunta. Para mí un éxito sería que Bryce Young se consolide como uno de los mariscales de campo franquicia de la Ok, NFL, que interiormente la organización lo ve así, ¿no? sí, claro, Confían en él como el mariscal de campo franquicia, como el quarterback que estás construyendo el proyecto alrededor de él. No, no es que estás huyéndole de sus condiciones o que dudan de él, pero últimamente le tienes que demostrar a la liga que puedes ganar los 7 o 9 partidos que estamos platicando. Para mí ver una versión mejorada de Bryce Young en un sistema que ya es su segundo año con un coach que va a empezar a ser más creativo, que también nos dijo, yo quiero ser más agresivo en primer down. Siento que el año pasado corría mucho y como que simplificaba las cosas por el mismo hecho de apenas estar sí, sí, instalando cosas en el esquema para Bryce, pero yo quiero ver que este ataque alcance otro nivel. Como te digo, creo que Tyrone McMillan es un receptor que va a llevar esta ofensiva a ese nivel que quieres buscar, pero todo depende de Bryce. Y tienes un equipo bastante competitivo armado para él y le toca tanto a Bryce como a Canales entregar buenos desempeños durante la temporada. Ese para mí sería una temporada exitosa, saber que Bryce Young no solo jugó bien 10 partidos en 2024, sino que fue consistente en 15, en 16, 17, los que tenga claro, que ser consistente. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver un Bryce consolidado y que eh, se gane también un poco más el respeto de las críticas fuera del súper estadio, sí, porque tiene que demostrarlo al fin de cuentas, ¿no? sí, No es solo porque nos caiga bien o esté aquí en el equipo y veamos su proceso y cómo entrena y que es un chico que si lo conocen no quieres que le pase nada mal, que le vaya bien en todo, es un tipazo también, pero pues hay que ser buen jugador, no solo buena persona al final del día, para eso te tal evalúan cual. y es lo que yo quisiera, pero sí quiero ver un equipo que vaya la última semana todavía teniendo aspiraciones de playoff. Ese para mí es otro paso adelante y lo tomaría como una temporada exitosa. Muy bien, pues Toño, muchísimas gracias por haber estado. Antes de cerrar, quisiera que nos compartieras tus redes sociales y ya nos vamos. Sí, pues me pueden encontrar en Twitter como @ramos019 y en las plataformas en español de las Panteras de Carolina como Los Panthers, tanto en Instagram como en Twitter también. Nos pueden ver en YouTube en el canal oficial del equipo en inglés, en Carolina Panthers en YouTube. Para el podcast que hacemos cada semana, lo pueden también sintonizar en Spotify o en Apple Podcasts, pero en YouTube es este nuevo formato que estamos estrenando en video para llevarles contenido del equipo y eh, esta temporada vamos a estar generando más cosas en español con el equipo. La organización está súper comprometida a poder hacer más cosas en español para todos nuestros fans y Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se cortó por ahí, tuvimos fallas técnicas, pero bueno, básicamente lo que terminé yo de hablar con él antes de que fallara por ahí la grabación de la entrevista, simplemente era de que sí, o sea, se está haciendo contenido en español y todo también gracias a que, bueno, como escucharon, pues el Canales tiene antecedentes mexicanos, de hispanohablantes latinos. Entonces, pues también tiene una apreciación y una inclinación hacia el tema de la cultura latina o hispanohablante, que también comentaba Toño que eso es algo que puede sumar mucho al equipo en la conexión de este sector específicamente de la fanbase del equipo y que puede crecer también en esa cuestión, esa apertura. Siento que también es para mí personalmente, el hecho de que se haya tomado esa decisión en el momento en el que estamos viviendo hoy en día
las cosas que se están percibiendo de pues Estados Unidos y demás con todo esto tema de los extranjeros y todo, me hace sentir que todavía tiene mucho más impacto lo que está haciendo Dave Canales el día de hoy al considerar esta parte. Y bueno, claro, la aplaudo muchísimo. Así que estaremos viendo de qué van esos contenidos en español de las Panteras. Sin duda estaremos siguiendo a Toño para observar y ver de qué va a tratar estos especiales y de cómo se va adaptar también a la identidad del equipo, que creo que es bastante particular esta sección, que sí, hay otros equipos que también la tienen, pero porque tienen un fan base bastante, pues, grande, ¿no? Como los Dallas Cowboys, por ejemplo, o los Chargers, que también pues, están en español y que sí, muchos equipos también están sacando su contenido, tienen a sus narradores en español, etcétera. Los Cardinals, por ejemplo, no se diga que, bueno, ahí también hay mucho mexicano, latino dentro del estado, pero bueno, al final que las Panteras saquen algo siendo de Carolina, que están hasta el norte, o sea que es muy poco probable que escuches hablar en español por allá, me suma mucho y me encanta la idea. No sé ustedes qué piensan al respecto. Y sobre el equipo, la competencia, y sí, estoy de acuerdo con Toño, yo sí siento que otra de las cosas que más vamos a tener que observar del equipo es Bryce Young, sin duda. O sea, creo que no hay nada más en otra área más que tengamos que ver o que más esperemos ver que Bryce Young. O sea, siento que y espero que la presión que pueda llegarse a ejercer por fuera no atribuya el rendimiento cualquiera y que él pueda sentirse cómodo para desarrollarse y disfrutar, sobre todo que siento que eso también es algo muy importante que a veces dejamos fuera cuando se tienen este tipo de críticas, ¿no? Dejas de disfrutar. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae. Muchísimas gracias por haberse quedado. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Reportera de Bolsillo. Les mando un fuerte beso, abrazo. Este programa fue patrocinado por Rancho Santa María. Recuérdenlo, síganlos, consuman y nos vemos. Hasta la próxima.